mueven con esta puerta. Hay gente conectada. A ver si nos escuchan. Pues, eso es todo. Ajá. Todo está complementado con esto o con el proyecto. Sí, sí. Ah, si quieren compartir el video. No, es para ver si se escucha. No, pero escuchen el si nosotros escuchamos y luego le compartimos un audio a ellos. Para compartir con audio, si no tenemos uno. Ajá. ¿Qué es sin cámara? No. Ok, vamos a ir grabando los. Presentación PowerPoint, 2025 ponemos la misma. Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión de ponencias, la primera ponencia de esta mañana. Va a estar a cargo de los profesores Rebeca Ventura Sarabia y el profesor Adolfo Cruz. ¿Okay? La profesora Rebeca Ventura es licenciada en enseñanza de la matemática. Cuenta con 3 años y medio de experiencia laboral. Y actualmente es docente del Departamento de Educación Matemática y Matemática Aplicada de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un proyecto de investigación en curso en el Centro de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas, CIM, sobre la promoción de la argumentación en clases de matemática de futuros educadores matemáticos. Y ha participado en distintos proyectos de acción social como Campus 2.0, CAM y Nivelación para Futuros Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. El profesor Adolfo obtuvo la licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad de Costa Rica y actualmente está finalizando la maestría académica en Investigación Psicológica, investigando la motivación al logro académico.
Forma parte del equipo de investigación y desarrollo de la prueba de diagnóstico de conocimientos matemáticos, DIMA, y ejerce la docencia en cursos de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos como Campus 2.0, en el que era presentador durante año y medio, en el proyecto MOOCs, proyecto que crea un entorno virtual para cursos virtuales, y fue docente de secundaria trabajando para el Ministerio de Educación Pública. Bueno, les dejo con los presentadores. Que tenga la computadora. Listo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en Zoom y aquí. Nuestra ponencia se titula Programa de Televisión sobre las nociones básicas de funciones para cursos iniciales de matemática universitaria. Gracias. ¿No se escucha? Sí, ya estamos. La cámara está funcionando. Ah, pues desde que está anclado. La cámara funciona. Sí, Ah, la cámara nuestra ya funciona. Sí, la Ah, pone compartir video, está compartiendo la imagen. ¿sí? Estamos compartiendo la presentación. Sí, ahora sí se ve la cámara, digamos. Ah, ya. ¿Ellos pueden ver la presentación? Sí. Yo estoy viendo la cámara de ustedes. No están compartiendo la presentación. Entonces pueden empezar de nuevo. Vamos a compartir. Sí, sí debería. Darle una nueva compartir. Dos de pantalla. Para compartir Pantalla. pantalla. Ahí está, sí está, ya está. Este sí. Sí, sí, es. Inicia la presentación. Inicia la presentación. Claro. Inicia. Tal vez preguntar si. Pásate Zoom. Ya estamos aquí pantalla. Ya está. Esto ya está. No está bien. Bueno, en este momento lo que se ve dice programa de televisión sobre nociones básicas de funciones. Sí, sí lo cambian. Tal vez preguntar. Ahora tienes que también Zoom y compartir la pantalla de la presentación. Sí, ya, eso es lo que ya está. si no- Pero sí lo ven, ¿verdad? Sí, se ve bien. ¿Sí ven la Sí, presentación? sí se ve la presentación. Sí se ve. Ah, sí, sí lo ven. Ok, sí, ellos sí lo ven. Si pudieran Bueno, darle, entonces. si pudieran dar un avance para ver si avanza acá con nosotros Ok, vamos a ver. para ver si cambia. Ahí ya Sí, la moví. perfecto, perfecto, Sí, perfecto, se ve dice bien. complemento Ok. a los cursos universitarios. Ok, muchas gracias. Sí, esta iniciativa nace a partir de la Facultad de Ciencias y el Departamento de Educación Matemática como un complemento a los cursos universitarios en la emergencia nacional sanitaria y también educativa. Entonces, buscamos a través de un medio que no requiriera internet complementar los cursos universitarios, en particular el de precálculo. Entonces, procurando la accesibilidad, creamos un programa de televisión emitido en el canal 15, que es el canal de la Universidad de Costa Rica. Nosotros escogimos apoyar y mejorar los conocimientos de precálculo. Y nos planteamos una propuesta distinta al curso de precálculo actual, que está dividido por tipos de funciones y no por conceptos principales. Entonces, procuramos proponer y apoyar mucho el concepto, desarrollar mucho el concepto de relación, de función, de preimagen-imagen, y estos últimos dos que no se estudian en precálculo, que fueron eliminados totalmente del programa, que antes sí estaban, composición de funciones y función inversa. Entonces nosotros tenemos una serie completa de estas temáticas y durante los episodios apoyamos los conceptos usando funciones elementales. No es como que estudiamos función por función, sino más bien por los conceptos centrales de las funciones. Nuestro trabajo consistió en 26 episodios de 30 minutos y buscamos
que nuestra propuesta no fuera una clase magistral grabada por televisión, como lo que es lo que hay actualmente en Costa Rica. Usualmente hay un profe en la pizarra que se graba y va explicando los procedimientos algebraicos. Más bien nosotros creamos un programa de televisión donde los presentadores dialogaran, donde hubiera una discusión, donde podríamos platicar y, más que todo, analizar y estudiar la actividad matemática. Queríamos traer a la tele lo que hacen los estudiantes y también utilizar mucho el razonamiento de lo que nosotros en clase hemos visto. Entonces, por ejemplo, tuvimos que constantemente anticipar, porque en las grabaciones no teníamos estudiantes. Éramos nada más el profe, yo y el grupo de comunicadores. Entonces, teníamos que anticipar posibles errores, obstáculos cognitivos, de los conceptos también de funciones, que nosotros sabemos de la práctica con base en nuestra experiencia. Para plantear cada episodio, como no era una clase magistral, teníamos que revisar diseños de clases de la comunidad científica, buscábamos artículos sobre la enseñanza de las funciones y de los conceptos en particular, y algo que nosotros procuramos fue siempre transitar entre las representaciones de la función, es decir, no nos quedamos solamente con el registro gráfico, tabular, algebraico, sino que tratábamos de compararlos, utilizarlos en las diferentes temáticas, apoyándolos de tipos de funciones que nos envían. Entonces, les queremos mostrar un poco del trabajo que hicimos. Para eso escogimos un extracto, y el extracto que queremos que vean es cómo fue que introdujimos el concepto de intersección entre gráfica de funciones. Para ello, nosotros asignamos una tarea matemática a estudiantes que conocíamos, que sabíamos que nos podían ayudar a plantear el episodio, y le presentamos dos funciones con su dominio, su ámbito, su criterio, y le preguntamos dos cosas. Le preguntamos que determinaran al menos un valor de X, donde su imagen en F y G sean la misma, y que interpretaran ese punto. Con esta tarea matemática buscábamos en la tele introducir el concepto de intersección entre gráfica de funciones. Y entonces les queremos mostrar lo siguiente. Les queremos mostrar un poco lo que pasaba en la tele, que era cómo usábamos la pantalla inteligente, cómo usábamos las diferentes representaciones de la función y cómo establecíamos un diálogo entre mi compañero y yo, que no solo era yo en tele hablando de mate, sino que éramos los dos en una discusión. La hemos denominado como una estrategia que utiliza la representación tabular. Y es que podemos ver en esta parte que en esta parte de la tabla está usando el criterio de la función g, de hecho es g, y esta parte el criterio de la función f, en este caso lo pusieron en una sola tabla, y buscando punto a punto particularmente, están encontrando ese valor de x cuya imagen es la misma. Entonces observemos, en esta fila, la preimagen 1 tiene imagen 0, y también para la otra función. De hecho, aquí se nota la revisión aritmética que realizaron. También en esta misma tabla encontraron otro punto que cumple la misma condición. Entonces tenemos este y el último de acá, el 4,3 sería, ¿verdad? Imagen 4, imagen 3. Rebe, ahí es interesante observar que las primeras exploraciones que realizaron fueron buscando los puntos de intersección con el eje X. Sí, para de cada hecho, función por voy separado. a señalarles acá, esto que está aquí es un indicio y, bueno, aquí les faltó igualar a 0, pero aquí se nota que esa era la intención. De que ellos estaban buscando los puntos de intersección con el eje X. Ahora, eso es un caso particular, es lo que llamamos en matemática que es un solo momento donde pasa eso, o varios donde pasa eso, pero no necesariamente siempre va a coincidir con los puntos de intersección con el eje X. De hecho, si recordamos el tema que el profesor Adolfo nos compartió hace episodios, pues él nos comentó que esto se interpretaba, pues la preimagen de 0, como intersección con el eje X. Veamos otra estrategia. En este caso tenemos una estrategia algebraica, donde tenemos por esta parte la gráfica de f, por esta parte la gráfica de g, y por esta parte juntaron ambas representaciones de la función. Ahí estoy reconociendo que están dibujando ambas gráficas por separado y luego unas
en el mismo plano. De hecho, sí. Y aquí es interesante porque, por un lado, la estrategia tabular nos permite encontrar esos pares ordenados que se solicitaban, pero no los habíamos interpretado. Hasta que ya vemos lo que está pasando a nivel gráfico, podemos identificar que cuando superponemos, o bueno, más bien, trazamos las dos gráficas en el mismo plano cartesiano, encontramos dos puntos que en este caso lo han denominado A y B, donde las gráficas se intersecan. Entonces veamos que esta interpretación, representación de la función nos ayuda a interpretar este concepto. Sí, ahí parece ser que corresponden a puntos de intersección entre gráficas de funciones, esos puntos digamos que A y B. Sí. Bueno, vamos a ver otra estrategia. De hecho, es importante que hagamos una comparación, porque podemos preguntarnos cómo fue que ellos llegaron justamente a estos números, ¿verdad? 4,3 o a 1,0. Y además, pensando que son enteros, ¿verdad? ¿Qué pasa en el escenario que no es tan sencillo encontrarlos y que tal vez cueste porque son números racionales o irracionales? Entonces, la última estrategia que les queremos comentar en este segmento la hemos denominado, es una estrategia algebraica, que veamos por acá, el punto de partida es igualar el criterio de las dos funciones. Y quiero leerles la explicación que utilizan las personas estudiantes. Dice, dado que las imágenes deben ser iguales en algún intervalo de la función, como nos los indica el enunciado, se procede a igualar las funciones para averiguar cuáles preimágenes son idénticas. Y es que observemos que en la representación algebraica y en el álgebra estamos llegando a una ecuación polinomial donde partimos de las imágenes, pero llegamos a manipular las preimágenes. Veamos que llegamos a valores con X. Y ahí los estudiantes están escribiendo un check, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Ese check significa que estos valores encontrados sí cumplen con la condición, que esto finalmente se nota un poco más en otra corroboración que hicieron otras personas. Aquí los igualaron, igual que el caso anterior, resuelven la ecuación polinomial, llegan a x igual a 4, x igual a 1, y aquí hacen la revisión. Ellos evalúan en la función en 1 y también en la otra función en 1, y pues coincide, ¿no? Queda 0. Y lo mismo con la otra parte, evalúan en 4 y les da que la imagen es 3. Entonces ahí si el valor fuera racional, ¿verdad? No tendríamos como tanto problema, ¿verdad? No, sí. Como en la representación tabular. Exacto, pero hasta aquí tenemos que reconocer que la estrategia algebraica tiene mucha fuerza, nos ayuda a corroborar que esos sean exactamente los números, no hay que tantear tanto, pero también tenemos que combinar con las otras herramientas para poder interpretar y profundizar en este concepto. Eso era un extracto del programa para que notaran los elementos que incorporamos, por ejemplo, la voz del profesor, que aunque yo era la que estaba presentando, él era el que me iba a mí comentando, platicando y ayudando a dar la clase también. Aquí. Bueno, continuando con un poco de las estrategias metodológicas que se implementaron en este proyecto, resulta que hubo un detrás de cámaras, por decirlo así. Es decir, cómo trabajábamos en sí el hecho de que una persona apareciera en la cámara y la otra persona fuera la voz. Por ejemplo, aquí observamos a mi persona, digamos, acá exponiendo el tema, tal como lo hacía la profesora Rebeca ahorita. Y, por ejemplo, acá estaba la profesora Rebeca en la voz. Entonces, así era como se hacía esa estrategia. También algo importante es que estas preguntas que se hacían eran tomadas con la experiencia, ¿verdad? No era cualquier pregunta que nosotros hacíamos, sino que basados en la experiencia que nosotros teníamos en dando clases, ¿verdad? Tomábamos un rol hasta cierto punto de estudiante. ¿Ok? Entonces, acá, digamos, este era, por decirlo así, el escenario donde nosotros interactuábamos, ¿verdad? Aquí vemos habían 3 cámaras, entonces a veces teníamos algo que nosotros tuvimos que practicar bastante, ¿verdad? Fue la parte de, había una cámara aquí y de pronto aquí, digamos, esa parte, aunque no
porque, o sea, parece un poco simple, costaba, ¿verdad? Saber en qué cámara, en qué momento había que ver cierta cámara. Otro aspecto importante en la metodología es el uso de las TICs. Por ejemplo, nosotros usamos bastante el GeoGebra en muchos episodios, y en este episodio en particular, ¿verdad? La profesora Rebeca guiaba el episodio y observamos, por ejemplo, cómo es que con la pizarra interactiva, que también hubo un proceso en el cual tuvimos que aprender a utilizar esa pizarra, porque tampoco era algo que se usa en todas las clases, digamos. Entonces, también hubo, se tuvo que aprender a trabajar con esa pizarra. Entonces, por ejemplo, veamos acá que la profesora Rebeca pues está explicando el tema de rectas, digamos, o en este caso era el tema de monotonía y concavidad, ¿verdad? Y se explicaba a partir de la recta tangente. Entonces, verlo gráficamente era bastante pues, rico, por decirlo así. Otra estrategia que se utilizó Ahora, durante para finalizar, los episodios era el uso de cápsulas, por ejemplo, cápsulas informativas acerca del proceso de ciertos procesos en la universidad, en este caso sobre la ansiedad matemática. Acá particularmente se eligieron algunos personas estudiantes que hablaran acerca de su experiencia como universitarios. Algunos ya habían llevado ciertos cursos de matemática, entonces ellos hablaban de su experiencia y hablaban de todo lo que sucedía, digamos, al respecto, con algunas preguntas que se le daban. Y hubo otra estrategia que nosotros utilizamos, que también era importante, era el uso de la pizarra. Por ejemplo, si lo notan acá, teníamos 2 pizarras. Entonces, en algunas ocasiones, también utilizábamos la pizarra. Y algo que utilizábamos también era el uso de las distintas representaciones de una función, que acá se ve bastante bien. Por ejemplo, tenemos ciertos criterios y estos criterios los graficamos. Entonces, ahorita, digamos, en la pantalla, se va a ver, por ejemplo, cómo se graficaron esos criterios. Entonces, se observa la parte algebraica de una función, la representación algebraica, y la representación gráfica de la misma. Y otros recursos audiovisuales que nosotros consideramos, por ejemplo, era el hecho de crear este tipo de elementos, ¿verdad? Considerábamos una circunferencia, unas ciertas triángulos, ¿verdad? Y características con respecto a esta parte. Esto en el tema de trigonometría. Un aspecto importante era que nosotros, digamos, este tema en sí era de imágenes y preimágenes. Es decir, todo el precálculo se había segmentado. Acá este es de imágenes y preimágenes, y vean que particularmente estamos con el tema de trigonometría, ¿verdad? O sea, no segmentamos esa parte, digamos. O sea, no veíamos la trigonometría como algo ahí aislado, exacto. Sí, esto lo creamos justamente para ese tema, porque no había recursos que queríamos. Entonces, vean que ahí dice creó esa parte, ¿verdad? Y, okay. Después de nuestro proyecto, hubieron ciertos resultados, digamos, de nuestra aplicación. Por ejemplo, en un curso de nivelación matemática, en el curso de nivelación matemática, se daba una tarea matemática y se la voy a leer explícitamente. A partir del video visto en clase, responda lo siguiente. Menciona al menos 3 palabras conocidas y desconocidas de la temática que estaba discutiendo los presentadores. Los presentadores mencionan que la relación no es función. Utilizando sus propias palabras, indique cuáles son las dos razones por las cuales esto no ocurre. Entonces, se les daba una cierta guía, ¿verdad?, para que vieran el video y a partir de eso, pues, responder. También en los cursos de educación matemática, bueno, en un curso en particular, ¿verdad?, en el didáctica de funciones, también se daba una cierta guía, que es esta de acá. Igual se los voy a leer, observe y tome apuntes de la clase, como si fuera una clase presencial. Esto con el sentido de que las personas estudiantes tomen nota y para sus clases, ¿verdad? Porque algunos y algunas toman ideas, digamos, de esta parte, ¿verdad? De las estrategias que nosotros utilizamos. Entonces, se les daba, digamos, los minutos que tenían que pues, considerar, ¿verdad? Y las preguntas, o realizar lo siguiente. Describa aspectos generales de la clase, a quién va dirigido, estructura de la clase, materiales usados, etc. Elabore un esquema o mapa conceptual del abordado de las temáticas de la clase.
A su criterio hago un listado de los conocimientos previos requeridos para un mejor aprovechamiento de esta clase. Y por último, escriba 3 reflexiones o conclusiones, digamos, derivadas de lo aprendido y realizado en los videos. Y otros 2 aspectos que también parte de los resultados, o sea, con parte de los resultados, es en que nada más se les dieron, o sea, es como decir, pues, se les recomienda ver estos videos, que fue en el curso de precálculo y cálculo, en donde se les daba esta indicación y se les ayudaba un poco a que accedieran a los videos. Y en el diagnóstico de matemática, que era muy similar, ¿verdad? Nosotros les dábamos una instrucción, les dábamos el enlace donde pueden acceder a los videos y simplemente podían ver los videos, ¿verdad? Una recomendación para la clase, ¿verdad? Este acceso, o sea, los videos todavía se pueden ver, digamos, están al público, por decirlo así. Pueden ver 3 videos, por decirlo así, sin inscribirse. Sin embargo, después de ver 3 videos, sí tienen que inscribirse, es totalmente gratuito en con cualquier correo, ¿verdad? No tiene que ser institucional ni nada. Simplemente ingresan a este enlace. También aquí va a estar todos los videos del programa o del canal 15 UCR, pero tienen que buscar Campus, ¿verdad? Campus 2.0. Y en realidad esto fue un esfuerzo colectivo entre personas que son comunicadoras, ¿verdad? Camarógrafos y nosotros, digamos, y bueno, otras personas que nos ayudaron en el proceso. Entonces, requirió, digamos, cierto, digamos, que involucramiento de nosotros y es un esfuerzo bastante grande en realidad. Bueno, entonces para cerrar, parte de las reflexiones que nosotros tenemos es que el programa ahorita está abierto para que ustedes puedan usarlo de diferentes formas, como varias de las que mencionó Adolfo, y en particular para que notemos que este programa está resignificando el rol del docente en tele. Es decir, todo lo que nosotros hemos visto que hay, al menos en Costa Rica, es un rol totalmente de escribe en la pizarra, me hables, hasta vos. No es interactivo, no hay cápsulas, no hay diálogo, y hasta en este momento nosotros estamos esta propuesta que puede ser analizada. Analicen lo que yo digo, mi vocabulario, cómo me expreso, ¿verdad? Desde el profe también lo puede analizar en esta parte. Y tomar ideas de qué me parece bien en esto que ellos proponen y qué no. Y otro aspecto importante es que para nosotros esta es una alternativa a la construcción de conocimientos sobre las funciones a partir de la comprensión de los conceptos básicos. Es decir, en Costa Rica nosotros hemos enseñado mucho a partir de tipo de funciones, al menos en la Universidad de Costa Rica. Y entonces en nuestro programa estamos proponiendo aprender a partir de los conceptos básicos y centrales. Y después, ahora sí, hablemos de las funciones. Pero en esa parte es la que nos concentramos. Por eso entonces nuestros episodios están titulados por conceptos. Van a ver que tiene nombre composición de funciones, función inversa, inyectividad. No va a estar por tipo de funciones. Y todos o sea, esos temas que acaba de mencionar la profesora Rebeca, vienen las distintas funciones, ¿verdad? Como cuando se les presentó los distintos criterios de un tema en particular, ¿verdad? Sí. Inyectividad, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces eso. Sí. Eso sería una pregunta. Público presencial, ¿tienen preguntas? Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Hay comentarios, pero no sé qué serán. Sí, en el chat. ¿Usaron? Hay preguntas arriba, entonces. Usaron algunas plataformas en línea sobre la producción televisiva. Plataforma en línea. Pues, ¿a qué se refiere con plataformas en línea? Usaron plataforma en línea. No, plataforma en línea. No, todo fue como quien dice, va a presentar un programa a la antigua, los camarógrafos, las luces, los audios, los micrófonos, todo, al menos de la televisión actual. La página donde están los videos sí es en línea, ¿verdad? Es como una plataforma de streaming. Ustedes pueden verlo ahí, es bastante fluido.
¿Alguna otra pregunta de las personas que nos acompañan en línea? Bueno, muchísimas gracias a Adolfo y a Rebeca por esta presentación. Creo que lo más importante es recordar que el recurso sigue disponible, ¿verdad? Y ojalá también pues lo puedan explotar y utilizar en de diversas formas, ¿verdad? Como ellos lo presentaron acá, que nosotros lo hemos explotado al menos en la escuela de matemáticas. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Una pregunta, señorita. Hablo desde Colombia. ¿Me escuchan? ¿Puede repetir lo que dijo? No lo escuchamos. No, ahí ya se me... Pero... ¿Puede repetir la pregunta? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué? Es el profesor que va a presentar, perfecto. Ok, sería que comparta pantalla, le damos. ¿Hay audio aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hablo de Colombia. Tenemos un poquito de atraso, entonces ya vamos a iniciar. Ah, qué bien. Es que mi compañero de charla no le han dado acceso. Ok, hay alguien que falta ahí. Ya Gabriel vamos a... Franco, Gabriel Franco. ¿Qué pasa ahí? Desconéctense. Usted espera, ¿quién está de coordinador? ¿Se oye ahí? ¿Se oye ahí? Estamos listos por acá. Compañeros, no lo vemos en la lista de espera. No sé si puede ser que vuelva a intentar ingresar. Se le compartió el enlace.
¿Aló? Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias al profesor Sterling Castañeda, que nos acompaña, el profesor Gabriel Franco, de la Universidad Industrial de Santander, desde Colombia. El profesor Sterling es licenciado en matemáticas, especialista en educación matemática, magíster en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander y docente de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander desde 1999 y docente de secundaria desde 1993. Sus áreas de interés son la historia de la matemática y el álgebra lineal. Y hoy nos van a presentar sobre la teoría de la extensión lineal de Hermann Grassmann en 1844 y vamos a darles el paso a ellos. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Como el título lo dice, se trata de la teoría de la extensión lineal de Hermann Grassmann, un libro que publica en 1844, y nuestro objetivo como estudiosos de la historia de la matemática y su aplicación en la educación matemática es reinventar este libro que fue muy desconocido en su época y mediante una reconstrucción de nuevo lenguaje, nueva notación, introduciendo GeoGebra, formular un concepto clave del álgebra lineal como es el espacio vectorial. Pero esta es una introducción constructiva del concepto, nada que ver con la formulación axiomática que se hace en las universidades. Por cuestión de tiempo, porque tenemos otro compromiso, vamos a agilizar las diapositivas, ¿sí? ¿Continuamos? Bien. Algo que debo resaltar es que Hermann Grassmann no fue matemático, él fue un lingüista, amante de la filosofía, de la literatura, traductor de versos del sánscrito al alemán, pero no era matemático. Quiso ser profesor de matemáticas en institutos de enseñanza secundaria, como su padre, para lo cual preparó unos textos que era como condición. Entre ellos está este que estamos hablando, Teoría de la extensión lineal, que lo publica en 1844, desafortunadamente en un lenguaje muy oscuro, muy filosófico, y ningún matemático lo leyó. Luego, en 1964, presenta otra versión, tampoco muy afortunada, y yo me encontré con este libro, una traducción al español, y durante varios años he estado leyendo este libro y, como le he dicho, he tratado de llevarlo a una versión más digerible, más rápida, más moderna y de interés para los profesores del primer semestre de las ingenierías y para profesores de últimos años de la secundaria. El tema es básicamente los espacios vectoriales reales de dimensión n. ¿Continuamos? El libro empieza con lo que él llama teoría general de formas, que en base a unos conceptos básicos como es el concepto de igualdad, unión, desunión, él formula una serie de verdades que él llama formas o propiedades algebraicas. Continuemos. Continuemos. Toda operación que cumpla con la conmutativa y la asociativa, él le llamaba unión analítica y unión sintética. Tenía una terminología. Cumple con todas estas propiedades. Toda suma que tenga propiedad asociativa y conmutativa cumple con eso. Eso lo demuestra. Continuemos. Continuamos.
Continuamos, vamos a hacer bastante, saltarnos bastantes. Él comienza siempre, cuando va a deducir un concepto, guiarse por analogía con la geometría, que dice que es la base de su ciencia. Aquí dice, para obtener la magnitud extensiva empezaré por engendrar una línea. Dice que en este caso es un punto generador que toma una serie continua diversa de posiciones, y el conjunto de esos puntos al moverse pues constituye la línea. ¿Para qué hacer eso? Continuamos, porque el concepto fundamental de él es la variación. Una variación en geometría, y repito, nosotros nos vamos a enfocar en la aplicación de esta ciencia abstracta de Grassmann, pero en lo geométrico, para que de esa manera sea más intuitiva la llegada del estudiante al concepto de espacio vectorial. Entonces, en esta curva hay una variación de A a B, de B a C, de C a D, de D a C. Entonces las vamos a representar con segmento orientado, que es el concepto fundamental de él, concepto que nosotros hoy en día le llamamos vector, y le llama segmento orientado. Sigamos. Un ente extensivo del primer grado es un segmento orientado. Seguimos. Llamaremos variación elemental a la que genera a partir de un elemento el elemento continuamente siguiente. La extensión simple es la que resulta proseguir continuamente una misma. Estos son ejemplos del lenguaje de él que, como se dan cuenta, no le llega a uno nada a la cabeza. Sigamos. Entonces, bien, la idea es la siguiente. Perdónenos el afán. La idea es que vamos a hacer un estudio más científico y riguroso del espacio, viéndolo como un sistema, como un espacio vectorial de R3. Entonces, él comienza con un punto. Dice, el conjunto de los elementos engendrables por medio de una variación elemental, o sea, un segmento orientado, y por su opuesta lo llamaremos sistema de primer grado, o sea, la recta real infinita. Los segmentos que pertenecen al mismo sistema de primer grado se obtienen pues por repetición de una misma variación elemental. Me gustaría ir más rápido a las gráficas. Sigamos. Aquí tenemos una variación elemental. Es tan pequeña como usted quiera. Esa es la variación elemental azul y su opuesta. Al prolongarla, tenemos un sistema de primer grado, lo que nosotros podríamos llamar el generado por un vector, ¿cierto? Aquí, la suma de dos segmentos orientados AB y BC, pues es AC. Cumple la asociativa y la conmutativa, y por tanto cumple con todas esas propiedades que ya vimos. De acá, sigamos, de un sistema de primer grado pasa a un sistema de segundo grado. ¿Cómo? Tomando dos variaciones elementales, o sea, dos segmentos orientados de diferente dirección, que el uno no esté en la recta del otro. Entonces forma el plano. Para llegar a cualquier punto de ese plano, usted tiene que irse siempre a partir del origen, que es el 0, tomar una dirección en el eje azul y luego tomar un segmento azul y uno rojo. ¿Sí? Luego continuamos, pasa a un sistema de tercer grado, o sea, tres vectores, lo que nosotros llamamos hoy en día tres vectores linealmente independientes. Aquí serían A, B y C. Forman el espacio, o sea, el espacio lo va construyendo. Y así sucesivamente, sistemas de tercer grado. O sea, cualquier punto en el espacio usted tiene que llegar mediante una línea que es múltiplo de A o más una
que es múltiplo de B, más una que es múltiplo de C. Azul, roja, morada. No usa números. Grassmann no usa coordenadas, ni usa el concepto de combinación lineal. Ojo, aquí no hay, es una geometría sin coordenada. Y así sucesivamente continuamos. Llega a sistemas de grado N. Dice, como este método de generación no está limitado conceptualmente, se puede así llegar a sistemas de grado arbitrariamente elevado. Entonces, un sistema de grado 4, pues tiene 4 vectores linealmente independientes. Él no lo llama vectores, sino segmentos orientados o variaciones fundamentales. Continuamos. La suma de estos segmentos orientados, vuelve, le digo, cumple la propiedad conmutativa, la asociativa, entonces cumple con todas esas propiedades que mostramos al comienzo. El segmento AB más BC, pues es el segmento AC. Y eso aplica en la recta, o en el plano, o en el espacio, en cualquier espacio de dimensión n. Sigamos. Un concepto fundamental es el del producto exterior de dos segmentos. Simplemente es lo que nosotros llamamos el paralelogramo. Él lo llama magnitudes extensivas de segundo grado. Entonces, magnitud extensiva de primer grado, un segmento orientado. De segundo grado, un paralelogramo. Continuamos. Multiplicando, bueno, aquí la multiplicación tiene como característica que no es conmutativa. A por B no es lo mismo que B por A. Entonces se llaman segmentos orientados, áreas orientadas. Sigamos. Aplicaciones de este nuevo lenguaje y esta nueva forma de presentar el libro es que, por ejemplo, este teorema de los elementos de Euclides, de que todo paralelogramo que tenga la misma base y estén entre las mismas paralelas son iguales, se demuestra simplemente con esta expresión aquí, A por paréntesis B más A1 paréntesis es igual a A por B. ¿Por qué? Porque al multiplicar A por A1 se cancela, porque dos segmentos al multiplicarse, si son paralelos, el área es 0, etcétera. Sigamos. Sigamos. Usted puede sumar paralelogramos o magnitudes extensivas de segundo grado. Aquí tengo el paralelogramo AB más BC. La suma va desde el lado inicial hasta el lado final. O sea, para sumar dos magnitudes extensivas de segundo grado deben tener un lado en común. En este caso es el A. Entonces usted une el lado inicial con el final, que es el mismo. No importa que estemos en el plano, en el espacio. Y cumple todas estas gráficas están representadas aquí en algebraicamente. Sigamos. La multiplicación exterior de tres segmentos es lo que él llama magnitudes extensivas de tercer grado, o sea, paralelepípedos, que también son orientados. No es lo mismo decir A por B por C que A por C por B. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente llega a magnitudes extensivas de n grado, de n-ésimo grado. Continuamos. Aquí tenemos A por B por C, es muy diferente, ¿no? Si yo cambio la dirección de C, cambio el orden, en fin, sigamos. Vuelvo a la versión del teorema de Euclides que hablamos. Paralelepípedos que tienen la misma base y están entre los mismos planos paralelos tienen igual volumen. Entonces, eso está resumido en esta expresión aquí cortica. Donde A, B y C son segmentos orientados. Bien, sigamos. Otras versiones del mismo teorema. Continuamos. Aquí tenemos
3 paralelepípedos o 3 magnitudes extensivas de tercer grado que tienen la misma base y están entre los mismos planos paralelos. Sigamos. Una aplicación que presente en el libro es la regla de Cramer. Aquí tenemos un ejemplo, esto ya es mío, un sistema de ecuaciones AX igual a P sub 0 de 3 por 3. La matriz A es P1, P2, P3, que se representa aquí como 3 segmentos orientados que forman un paralelepípedo. El vector X de componentes X1, X2 y X3 son los escalares que forman la combinación lineal de P sub 0 con respecto a la base P1, P2 y P3. Esto ya es terminología de nosotros. Entonces, a la larga, ¿qué es encontrar X3? Es dividir dos volúmenes. ¿Cuáles? En el denominador va el volumen inicial, P1, P2, P3, y en el numerador va un nuevo volumen que resulta reemplazar el vector P sub 0 por P sub 3. Y si vamos a hallar X2, pues entonces repasa P sub 0 en P sub 2, etc. Una manera visual de interpretar la regla de Cramer. Continuamos. Se puede también usar para demostrar el teorema de Pitágoras, una nueva versión, o sea, teorema de Pitágoras, pero como áreas orientadas. ¿Cómo se suman los paralelepípedos o volúmenes orientados o extensiones de tercer grado? Pues deben de tener una cara común. Entonces, aquí en este caso la cara común es CD, entonces usted desplaza la caja o paralelepípedo y al final simplemente une la cara inicial con la cara final. Así como al sumar varios segmentos orientados consecutivos, se suma uniendo el punto inicial con el punto final, que es el mismo, según Grassmann. ¿Cómo se suman paralelogramos? Pues se suma el lado inicial con el lado final, que es el último. No importa el recorrido. Y lo mismo con los paralelepípedos. Sigamos. Otras versiones de la misma idea. Esta caja, que a mi derecha, tiene la base común A. Entonces, el movimiento que haga es, este A viene siendo como el factor común de las cajas, el factor común, y simplemente se multiplica por la suma de los factores que no son comunes. Sigamos. Otra idea, lo mismo, todo esto está representado acá. Estas gráficas debo agradecérselas al joven Gabriel Franco, que es estudiante de la Universidad de Ingeniería y es un amante pues, de GeoGebra y de las TIC, y ha sido un colaborador incondicional. De paso, muchas gracias. Sigamos. Esta es la versión torcida de la gráfica anterior. Entonces, sigamos. Bien. Para terminar, multiplicación exterior de n segmentos independientes. Entonces, permítanme leer. Entendemos A por B por C puntos suspensivos siendo A, B, C, n segmentos orientados. Aquella extensión que se obtiene cuando cada elemento de A, cada punto de A genera el segmento B. Eso forma un paralelogramo. Y luego, cada punto de ese paralelogramo genera el segmento C. Y luego, cada punto de ese paralelepípedo a su vez genera otra en dimensión 4, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, llegamos así a sistemas de grado N. Entonces, llama Grassmann a esto extensiones de enésimo grado. ¿Y cómo se suman?
Pues una extensión de 10º grado sumada con otra deben de tener una extensión de n menos 1 grado como factor común y se suman los otros dos factores que no son comunes. Sigamos. ¿Cómo se suman segmentos en sistemas de grado n? Entonces, un sistema de grado m, tenemos dos segmentos orientados en un sistema de grado m, P1 y P2. Ellos se representan como A1, P1 igual a 1 más B1, etc. Como no hay números, un múltiplo de un vector, de un segmento orientado A, lo escribe como A1, A2, A3, etc. Como de un vector B, sería B1, B2, B3. Entonces, el vector B1, en nuestro lenguaje, sería una combinación lineal de unos vectores de una base, en nuestro lenguaje. Pero aquí no hay escalares, ni el concepto de combinación lineal. Pero de eso se trata, de que se empieza a entrever, ¿verdad? Entonces tengo el segmento orientado P2 en dimensión n, pues es la suma de n segmentos orientados. ¿Cómo se suman? Componente a componente, que es como lo definimos actualmente. Sigamos. Entonces, este teorema deja entrever los conceptos de base, dimensión e independencia lineal. Permítame. Acuérdense que esto comenzó con un punto que forma una recta, luego esa recta forma un plano y luego ese plano el espacio y va formando los sistemas de dimensión n. Entonces dice, estos sistemas aparecen hasta ahora dependiendo de ciertas maneras de variar fijadas de antemano. O sea, lo que nosotros llamamos los vectores de la base, que precisamente las engendraban. Esta dependencia se puede anular en parte mostrando que el mismo sistema de grado m se puede engendrar con m maneras distintas arbitrarias de variar que le pertenecen, con tal que sean independientes entre sí, es decir, que no pertenezcan a ningún sistema de grado menor que m. Vea cómo define vectores independientes. Un conjunto de vectores es independiente cuando ninguno de ellos es combinación lineal de los anteriores. Lo que está diciendo acá es que si yo tengo un sistema de dimensión 5, yo puedo cambiar el quinto de la base por otro, pero que no sea perteneciente a un sistema de dimensión 4 de los 4 anteriores. Y voy cambiando así uno por uno y puedo cambiar al final todos. Es decir, un sistema de dimensión n siempre va a tener n vectores linealmente independientes. Sigamos. Mucho tiempo después, este señor Giuseppe Peano, en 1888, retoma el trabajo de Grassmann. Lo escribe acá, vea, Cálculo Geométrico. Es el libro donde aparece por primera vez la definición axiomática de espacio vectorial, tal cual como la conocemos hoy en día. Asumimos que existe un conjunto de objetos que llamamos vectores que cumplen con dos operaciones, etcétera, etcétera, y cumplen con estas propiedades, etcétera. Pues él reconoce que se basó en el trabajo de Grassmann, aquí casi no se ve. Lo que es un argumento más a favor de nosotros de que antes de llegar a la definición formal de espacio vectorial, pasar primero por la versión primitiva y geométrica de Grassmann. Él decía, usaré en todas las deducciones de nuevos conceptos la analogía con la geometría, cuya base constituye nuestra ciencia. Permítame leer una frase de el libro, este es el libro que les comento,
una reliquia. Me ha costado casi 3 años leer esto, porque es un lenguaje muy difícil. Está en español. ¿Qué me motivó a todo esto, profesores? Al final de la introducción, Grassmann no fue leído. Hoy en día en Europa desde hace 15 años se realizan toda clase de congresos y simposios. Existe lo que se llama el álgebra exterior de Grassmann, donde utiliza el producto exterior, que actualmente se llama producto cuña. Al final de la introducción dice lo siguiente, permítame, y aquí está hablando Grassmann, dice: pienso demostrar alguna vez que en su forma concreta, es decir, la geometría, es esta ciencia un excelente tema de enseñanza, posible de ser tratado en forma completamente elemental. En esta obra, consecuente con su finalidad, no cabe tal demostración, o sea, en el libro de él. Principalmente es absolutamente necesario adoptar el concepto de suma y de producto de segmentos, desarrollando sus leyes principales, si se desean obtener resultados intuitivos y generales y representables mediante construcciones gráficas. Entonces, el sueño de él no lo cumplió, entonces se convirtió en mi sueño. Hacer de este libro un material moderno, en lenguaje moderno, con notación moderna, pero con las ideas de él, centradas en la geometría. Repito, es un trabajo para profesores de bachillerato que trabajan en 11, y para profesores universitarios que trabajan en el primer semestre. De nuevo, muchas gracias, profesores. Cualquier pregunta, con mucho gusto. De nuevo, muchas gracias a Franco por su colaboración, al Congreso. Mi idea es hacer un doctorado con este proyecto, en el que ya le he invertido buen tiempo, en verdad muy difícil, por el lenguaje. Muchas gracias. Hace uno el papel como de arqueólogo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, le agradecemos al profesor Sterling y invitamos al público a plantear sus preguntas de manera presencial o por el chat de Zoom. También le recordamos que, perdón, ya le doy la palabra. En Global UCR pueden también hacer las preguntas en el foro y el profesor las podría responder también durante el transcurso del Congreso. Sí, les agradezco. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ronald Cordero y trabajo en la Universidad UISIL, la Universidad Internacional San Isidro Lavadora en Pérez Celedón. Mi pregunta es la siguiente. Este estudio, bueno, yo vi nada más casi que al final, yo fui tarde y tuve problemas para entrar. ¿Se puede clasificar dentro de las geometrías planas euclidianas o una geometría no euclidiana? No, esto es lo que se considera geometría en n dimensiones. Partiendo de dimensión 1, haciendo geometría en la dimensión 1, luego en la 2, en la 3, pero como el nombre lo dice, es teoría de la extensión lineal. Aquí solo rectas, paralelogramos y paralelepípedos. Y su versión en n dimensiones. Sí, pero las geometrías se clasifican solamente en 2 grupos, ¿no? O es geometría plana euclidiana o no lo es. Se podría clasificar dentro de otro tipo de geometría, como las elípticas, las hiperbólicas, No, como las riemannianas, Entonces, estamos hablando de una geometría que se queda ahí, en geometría plana. No, esto es de n dimensiones. O sea, esto es
simplemente espacios vectoriales reales de dimensión n. Bueno, está bien, gracias. Aplicado a la geometría de R2 y R3. Bueno, muchas gracias, Costa Rica. Muchos éxitos a los organizadores. Yo sé que esto no es fácil. Con su permiso, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias también a todos los presentes y volvemos, ahora vamos a la sesión de almuerzo, volvemos a las 2 de la tarde para que estén pendientes. Con su permiso, gracias.